Las 31 causas principales del fracaso. ¿Cuántas de ellas no le permiten avanzar? La mayor tragedia de la vida es la de los hombres y las mujeres que son empeñosos y sin embargo fracasan. La tragedia reside en la abrumadora mayoría de personas que fracasan en comparación con las pocas que alcanzan el éxito. Hay algo radicalmente mal en una civilización y en un sistema de educación que permite que 98% de las personas vayan por la vida como fracasados. Yo he tenido el privilegio de analizar a varios miles de hombres y mujeres, 98% de los cuales habían sido catalogados como fracasados. Pero no escribí este libro con el propósito de moralizar acerca de lo positivo y lo negativo que hay en el mundo. Eso requeriría un libro que tuviera un tamaño 100 veces mayor que el de este libro. Mi análisis demostró que hay 31 razones fundamentales para el fracaso y 13 principios importantes, que son los 13 pasos hacia la riqueza, con los cuales la gente acumula grandes fortunas. En este capítulo se dará una descripción de las 31 causas principales del fracaso. A medida que lea la lista, vaya marcando punto por punto cuántas de esas causas de fracaso se interponen entre usted y el éxito. Eso le ayudará muchísimo. Número 1. Antecedentes hereditarios desfavorables. Poco o nada es lo que se puede hacer por las personas que nacen con un poder cerebral deficiente. La filosofía de piense y hágase rico solo ofrece un único método para salvar esta dificultad y es el trabajo con equipos mastermind. Vale la pena señalar que esta es la única de las 31 causas del fracaso que ningún individuo puede corregir con facilidad. 2. Falta de un propósito definido en la vida. No hay esperanza de éxito para la persona que carece de un propósito central o de un objeto definido al cual dirigirse. 98% de las personas a quienes analicé no lo tenían y quizá esa fue la causa principal de su fracaso. Número 3. Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. No ofrecemos esperanzas a la persona que es tan indiferente que no le interesa avanzar en la vida y que no está dispuesta a pagar el precio. 4. Educación insuficiente. Esta es una desventaja que se puede superar con relativa facilidad. La experiencia ha demostrado que las personas mejor educadas son, con frecuencia, aquellas a quienes se considera autodidactas. Ser una persona con educación requiere algo más que un título universitario. Una persona educada es cualquiera que haya aprendido a conseguir lo que quiere de la vida sin violar los derechos de los demás. La educación no consiste tanto en el conocimiento como en saber aplicarlo con eficacia y persistencia. A la gente no se le paga solo por lo que sabe, sino más bien por lo que hace con aquello que sabe. 5. Falta de autodisciplina. La disciplina proviene del autocontrol y eso significa que uno debe controlar todas las cualidades negativas. Antes de poder controlar otras condiciones, usted debe empezar por controlarse a sí mismo. El dominio de uno mismo es la tarea más difícil que se puede abordar. Si usted no es capaz de conquistar a su yo, será conquistado por su propio yo. Cuando se mire al espejo, podrá ver al mismo tiempo a su mejor amigo, pero también a su peor enemigo. 6. Mala salud. Nadie que no tenga buena salud puede gozar de un éxito perdurable. Es posible controlar muchas causas de mala salud, entre ellas las principales son A. Comer en exceso alimentos que dañan la salud. B. Hábitos de pensamiento erróneos conducentes a la expresión de actitudes negativas. C. Abusos y excesiva complacencia en la vida sexual. D. Falta de ejercicio físico adecuado. E. Una provisión insuficiente de aire fresco debido a una respiración inadecuada. 7. Influencias ambientales desfavorables durante la niñez. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, dice el refrán. La mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado de un ambiente desfavorable y de relaciones inapropiadas durante la niñez. 8. Dejar las cosas para más tarde. Esta es una de las causas más comunes del fracaso. La tendencia a dejarlo todo para después acecha a todos los seres humanos desde la oscuridad y espera su oportunidad para destruir sus habilidades y probabilidades del éxito. La mayoría de las personas se pasan la vida como fracasados porque aguardan el mejor momento para empezar a hacer algo que valga la pena.
No espere, porque el momento nunca será el mejor. Empiece donde esté y trabaje con las herramientas que tenga a su disposición. Ya irá encontrando mejores herramientas a medida que avance. 9. Falta de persistencia. La mayoría somos buenos para empezar, pero no para terminar todo lo que comenzamos. Además, la gente tiende a abandonar la lucha ante los primeros signos de derrota. No hay sustituto para la persistencia. La persona que hace de la persistencia su consigna descubre que, a la larga, el fracaso se cansa de perseguirla y se va. El fracaso no triunfa jamás sobre la persistencia. 10. Personalidad negativa. No hay esperanza de éxito para la persona que repele a los demás a causa de su personalidad negativa. El éxito se alcanza mediante la aplicación del poder y el poder se consigue mediante esfuerzos de cooperación con otras personas. Una personalidad negativa no favorece la cooperación. 11. Falta de control de impulso sexual. Debido a la forma en que están diseñados los seres humanos a nivel biológico y genético, la energía sexual es el más poderoso de los estímulos que mueve a la gente a la acción. Por ser la más poderosa de las emociones, debe controlarse mediante la transmutación y canalizarse por varias vías. Este tema se abordará de nuevo en el capítulo número 10. 12. Deseo incontrolado de conseguir algo sin dar nada. El instinto de participar en apuestas arrastra a millones de personas al fracaso. Pueden encontrarse pruebas de ello en un estudio sobre la crisis de Wall Street en 1929, cuando millones de personas intentaron hacer dinero jugando a la bolsa. 13. Falta de un poder de decisión bien definido. Los triunfadores toman decisiones con prontitud y las cambian, si llegan a cambiarlas, con mucha lentitud. Los que fracasan toman decisiones, si las toman muy lentamente y las cambian con rapidez y con frecuencia. La indecisión y la tendencia a dejar las cosas para después son hermanas gemelas. Donde se encuentra una de ellas, también suele encontrarse la otra. Apresúrese a anular esa pareja antes de que lo encadene irremediablemente a la rueda del fracaso. 14. Uno o más de los 6 temores básicos. En un capítulo posterior se encontrará el análisis de esos temores. Es necesario dominarlos para poder comercializar servicios con eficacia. 15. Selección errónea de la pareja en el matrimonio. Esta es una causa muy común del fracaso. La relación que se establece en el matrimonio hace que las personas tengan un contacto muy íntimo. A menos de que esa relación sea armoniosa, es muy probable que se produzca el fracaso. Además, será una forma de fracaso que se verá marcada por la miseria y la infelicidad y que destruye toda ambición. 16. Precaución excesiva. La persona que no corre riesgos tendrá que conformarse con lo que pueda o lo que quede después de que otros hayan elegido. La precaución excesiva es tan perniciosa como la falta de precaución. Hay que evitar ambos extremos. La vida en sí está llena de riesgos. 17. Selección errónea de los asociados en los negocios. Esta es una de las causas más comunes del fracaso en los negocios. Al comercializar servicios personales debemos ser muy cuidadosos al elegir a un encargado o jefe capaz de inspirarnos, que sea inteligente y triunfador. Las personas emulamos a aquellos con los que tenemos una asociación más estrecha. Así que elija un jefe a quien valga la pena emular. 18. Superstición y prejuicio. La superstición es una forma de miedo, también un signo de ignorancia. Los triunfadores son personas de mentalidad abierta que no le temen a nada. 19. Elección vocacional errónea. Nadie puede triunfar si se encamina por una senda que no le gusta. El paso más esencial en la comercialización de servicios personales consiste en elegir una ocupación a la cual usted pueda consagrarse de todo corazón. 20. Falta de concentración de esfuerzos. Quienes dispersan sus esfuerzos en diversos oficios rara vez hacen algo bien. Concentre todos sus esfuerzos en un objetivo principal bien definido. 21. El hábito de gastar indiscriminadamente. Los despilfarradores no pueden tener éxito, sobre todo porque viven siempre con el temor a la pobreza. Habitúese a ahorrar sistemáticamente un porcentaje determinado de sus ingresos mensuales. Lo ideal es 15% o 20%.
aunque es difícil ahorrarlo. Ahorrar 5% es un mínimo absoluto. Tener dinero en el banco da a las personas una sólida base de valentía cuando tienen que negociar la venta de sus servicios personales. Si uno no tiene dinero, tendrá que aceptar lo que le ofrecen y alegrarse de conseguirlo. 22. Falta de entusiasmo. Sin entusiasmo no se puede ser convincente. Además, el entusiasmo es contagioso y la persona que lo tiene y lo controla suele ser bien recibida en cualquier grupo. 22. Intolerancia. La persona de mentalidad cerrada sobre el tema que sea rara vez sale adelante. Ser intolerante significa que uno ha dejado de adquirir conocimientos. Las formas más dañinas de intolerancia son las que se relacionan con las diferencias de opinión en el terreno racial, religioso y político. 24. Falta de moderación. Sus formas más dañinas se relacionan con los hábitos alimenticios, el consumo de bebidas alcohólicas y la sexualidad. Los excesos en cualquiera de estos campos son nefastos para el éxito. 25. Incapacidad de cooperar con los demás. Son más las personas que pierden sus puestos y sus mejores oportunidades en la vida debido a ese defecto que a todas las demás razones juntas. Es un defecto que ningún líder ni hombre de negocios bien informado esté dispuesto a tolerar. 26. Posesión de poder que no haya sido adquirido mediante el esfuerzo propio. Por ejemplo, los hijos e hijas de familias ricas y personas que heredan dinero que no se ganaron. Con frecuencia, el poder que está en manos de alguien que no lo ha adquirido poco a poco es fatal para el éxito. El enriquecimiento rápido resulta más peligroso que la pobreza. 27. Deshonestidad deliberada. No hay sustituto para la honestidad. Alguno o alguien puede ser deshonesto por la fuerza de circunstancias sobre las que no tiene control, sin sufrir un daño permanente. Pero no hay esperanza para la persona que sea deshonesta por elección propia. Tarde o temprano sufrirá las consecuencias de sus actos y las pagará con la pérdida de su reputación y quizás incluso de su libertad. 28. Egoísmo y vanidad. Estas características le sirven a otros como luces rojas y les advierten que se mantengan a distancia. Son fatales para el éxito. 29. Adivinar en vez de pensar. La mayoría de las personas son demasiado indiferentes o perezosas para encontrar los hechos que les permiten pensar con precisión. Prefieren actuar basándose en opiniones fundadas en conjeturas o en juicios precipitados. 30. Falta de capital. Esta es una causa de fracaso común entre aquellos que se inician por primera vez en los negocios y no disponen de capital suficiente para absorber el impacto de sus errores y sostenerse hasta que hayan finalizado su reputación. 31. Nombre aquí cualquier causa de fracaso específica que usted haya experimentado y que no se haya incluido en la lista. En esta lista de 31 causas principales de fracaso se encuentra una descripción de la tragedia de la vida, que se aplica a casi todas las personas que hacen un intento y fracasan. Será conveniente que consiga usted la ayuda de alguien que lo conozca bien para correr juntos una lista, de modo que le ayude a analizar en función de las 31 causas de fracaso. Pero también le beneficiará hacerlo solo. La mayoría de las personas no son capaces de verse como los demás lo ven. Es posible que usted sea una de ellas. El consejo más antiguo es: conócete a ti mismo. Si usted comercializa una mercancía con éxito, debe conocerla bien. Y es lo mismo cuando se trata de comercializar servicios personales. Usted tiene que conocer todas sus debilidades para poder superarlas o eliminarlas por completo. Debe conocer sus puntos fuertes para poder enfatizarlos cuando venda sus servicios. Y solo puede llegar a conocerse mediante un análisis preciso, minucioso. El desacierto de la ignorancia en relación con el conocimiento propio se demostró en el comportamiento de un joven que fue a solicitar un puesto al gerente de una conocida empresa. Había causado muy buena impresión hasta que el gerente le preguntó qué salario esperaba. Su respuesta fue que no tenía en mente una cifra exacta. Falta de un propósito definido. Eso es lo que mostraba. Entonces el gerente le dijo: le pagaremos todo lo que usted vale después de ponerlo a prueba una semana. No acepto, respondió el aspirante al puesto, porque donde estoy trabajando ahora me pagan más.
Antes de empezar siquiera a negociar un ajuste de salario en el empleo que usted tiene o antes de buscar trabajo en otra parte, asegúrese de que usted vale más de lo que le pagan en la actualidad. Una cosa es querer más dinero, que todo el mundo lo quiere, y otra muy diferente es valer más. Un hermoso discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha del Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schubert. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas. Y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores.
El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para W. Andra Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero.
En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero. Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda? Le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de St. Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades, para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero Kane, un hábil agente de la Bolsa de Valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab
de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel. Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.